¿Alguna vez has sentido una conexión inexplicable con la música celta? ¿Con la gaita? ¿Con los paisajes verdes? ¿Con las leyendas de druidas y guerreros? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Galicia, Asturias, Irlanda, Escocia y Gales se parecen tanto entre sí, aunque estén separados por un océano? La respuesta no está en la geografía, está en la sangre. En un pueblo que dominó Europa durante más de 1000 años, desde las estepas de Asia Central hasta las costas de Irlanda, desde Turquía hasta Portugal. Un pueblo que los romanos temían y admiraban a partes iguales. Un pueblo que nunca formó un imperio unificado, pero cuya huella genética es hoy una de las más extendidas de todo el continente europeo. Los celtas. Y lo que la ciencia ha descubierto sobre su ADN en los últimos años demuestra que no desaparecieron. Se mezclaron, se escondieron dentro de otros pueblos, y su sangre sigue circulando hoy por las venas de millones de personas que no tienen ni idea de que la llevan. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y si al final del vídeo descubres algo sobre ti que no sabías, déjamelo en los comentarios. Para entender la herencia celta, primero necesitas saber algo que la mayoría de la gente desconoce. Los celtas no eran un pueblo pequeño y localizado. Eran una civilización masiva que en su momento de máxima expansión, alrededor de los siglos IV y III a.C., se extendía desde Irlanda y la península ibérica en el oeste hasta Anatolia, la actual Turquía, en el este. Los gálatas, a los que el apóstol Pablo dirigió una de sus famosas cartas en el Nuevo Testamento, eran celtas que habían migrado hasta Asia Menor. Los galos que Julio César conquistó en sus famosas guerras eran celtas. Los celtíberos que resistieron la invasión romana en la península ibérica eran celtas mezclados con pueblos ibéricos. Los britanos que lucharon contra los romanos en las islas británicas eran celtas. Los galaicos que habitaban Galicia y el norte de Portugal eran celtas. Durante más de un milenio, los celtas fueron la fuerza cultural y militar dominante en buena parte de Europa. Y aunque fueron gradualmente absorbidos por el Imperio Romano y por las migraciones germánicas, su legado genético no se borró. Se diluyó, se mezcló, se escondió, pero sigue ahí. Hoy te voy a dar 5 señales que podrían indicar que tú llevas esa sangre. La primera señal está en tu haplogrupo, y esta es probablemente la señal más sólida y científicamente verificable de todas. El haplogrupo R1b es la firma genética más estrechamente asociada con los pueblos celtas. Es el haplogrupo paterno más común en toda Europa occidental y alcanza frecuencias extraordinarias en las regiones históricamente celtas. En Irlanda, más del 80% de los hombres llevan R1b. En el país de Gales la cifra es similar. En las tierras altas de Escocia supera el 75%. En Bretaña, la región celta de Francia, ronda el 75%. Y en la península ibérica, especialmente en Galicia, Asturias, Cantabria y el norte de Portugal, las frecuencias de R1b superan el 70%, algunas de las más altas de toda Europa. La subclada más específicamente asociada con las poblaciones celtas es la R1b-L21, también llamada R1b-M129. Esta variante es especialmente dominante en Irlanda, Escocia, Gales, el noroeste de Inglaterra, Bretaña, Galicia y la costa atlántica de la península ibérica. Su distribución geográfica dibuja un mapa que coincide casi perfectamente con los territorios donde las lenguas y culturas celtas sobrevivieron más tiempo. Los genetistas llaman a esta distribución la Franja Atlántica, y la presencia de R1b-L21 en ella es tan consistente que durante años se la llamó informalmente la firma celta del cromosoma Y2. Si alguna vez te has hecho un test de ADN y tu haplogrupo paterno es R1b, especialmente la subclada L21, hay una conexión directa y documentada con los pueblos que hablaban lenguas celtas en la Europa atlántica. Si además tu familia viene de alguna de las regiones donde R1b-L21 es más frecuente, la señal se vuelve aún más fuerte. Pero hay un matiz importante que la ciencia ha revelado recientemente. Durante años se creyó que el haplogrupo R1b había estado en Europa occidental desde el Paleolítico, que los celtas eran simplemente los descendientes directos de los cazadores-recolectores que habían sobrevivido a la Edad de Hielo, refugiados en la península ibérica. Pero los estudios de ADN antiguo han demostrado que eso no es correcto.
R1b llegó a Europa Occidental con las migraciones masivas de pastores de la estepa póntica, conocidos como el pueblo Yamnaya, que se expandieron desde las llanuras de lo que hoy es Ucrania y el sur de Rusia hacia el oeste a partir de aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Estos migrantes de la estepa reemplazaron genéticamente a la mayoría de la población masculina preexistente en Europa Occidental. En las Islas Británicas, más del 90% de los linajes paternos del Neolítico fueron reemplazados por R1b en un periodo de apenas unas pocas generaciones. Fue uno de los reemplazos poblacionales más dramáticos de la historia humana. Y los celtas, como los conocemos culturalmente, surgieron de esa mezcla entre los recién llegados de la estepa y las poblaciones neolíticas que ya estaban en Europa. La segunda señal está en tus rasgos físicos. Y aquí hay varios que se asocian estadísticamente con las poblaciones de ascendencia celta, aunque ninguno es exclusivo de los celtas, y todos aparecen también en otros pueblos europeos. El pelo rojo o pelirrojo es probablemente el rasgo más icónicamente asociado con los celtas. La frecuencia más alta de pelo rojo en el mundo se encuentra en Irlanda y Escocia, donde entre el 10 y el 13% de la población lo tiene. En Gales, Bretaña y el noroeste de Inglaterra, las cifras son también significativamente altas. El pelo rojo está causado principalmente por variantes del gen MC1R en el cromosoma 16. Las personas con dos copias de ciertas variantes de MC1R producen un tipo diferente de melanina llamada feomelanina, que es la que da el tono rojo o cobrizo al pelo. Lo fascinante es que estas variantes de MC1R son extremadamente antiguas y se han encontrado incluso en ADN neandertal, lo que sugiere que el pelo rojo existía en Europa mucho antes de que llegaran los celtas. Pero los celtas concentraron estas variantes en sus poblaciones a través de siglos de relativo aislamiento genético en la franja atlántica. Las pecas son otro rasgo fuertemente asociado con las mismas variantes del gen MC1R que producen el pelo rojo. Las personas con estas variantes tienden a tener la piel muy clara, con poca capacidad de broncearse, que se quema fácilmente al sol y que desarrolla pecas como respuesta a la exposición solar. Si tienes pecas abundantes, especialmente en la cara, los brazos y los hombros, y la piel que se quema antes de broncearse, llevas variantes genéticas que son significativamente más frecuentes en las poblaciones de ascendencia celta que en cualquier otra población del mundo. Los ojos claros, especialmente los verdes y los azul grisáceo, son otro rasgo que aparece con alta frecuencia en las poblaciones celtas. Irlanda tiene una de las frecuencias más altas de ojos verdes del planeta. La combinación de pelo rojo, pecas, piel muy clara y ojos verdes o azul grisáceo es la combinación fenotípica más fuertemente asociada con la ascendencia celta atlántica. No significa que necesites tener todos estos rasgos para llevar sangre celta, porque la genética es mucho más compleja que eso. Pero si los tienes, la probabilidad estadística de que tengas ascendencia de la franja atlántica celta es considerablemente alta. Y hay un rasgo menos conocido pero particularmente interesante: la constitución corporal robusta y compacta. Los análisis de esqueletos de la Edad del Hierro en territorios celtas muestran que los celtas tendían a ser más altos y más robustos que las poblaciones mediterráneas de su época. Los escritores romanos como Diodoro Sículo y Estrabón describían a los celtas como personas de gran estatura, con cuerpos musculosos y pelo rojizo o rubio. Aunque estas descripciones son parciales y generalizadoras, los datos óseos las respaldan parcialmente. Si en tu familia hay una tendencia a la constitución robusta con hombros anchos y estructura ósea densa, combinada con otros rasgos celtas, es otra pieza del rompecabezas. La tercera señal está en tu grupo sanguíneo. Y este dato es sorprendentemente revelador. Las poblaciones de la franja atlántica celta tienen algunas de las frecuencias más altas del mundo de sangre RH negativo. Ya hablamos en un video anterior de que los vascos tienen la frecuencia más alta de RH negativo de Europa, llegando al 35%. Pero Irlanda, Escocia, Gales y Galicia también tienen frecuencias significativamente elevadas, entre el 20 y el 25%, mucho más altas que la media mundial del 15%. Además, el grupo sanguíneo O es el más frecuente en estas mismas poblaciones atlánticas. En Irlanda, más del 50% de la población es del grupo O. En Escocia y Gales, las cifras son similares. En Galicia también son elevadas.
La combinación de grupo O y RH negativo es particularmente frecuente en las poblaciones de ascendencia celta atlántica. Si tu grupo sanguíneo es O negativo, llevas la combinación que más se concentra en los territorios históricamente celtas. No es una prueba definitiva por sí sola, pero combinada con otras señales de esta lista, refuerza considerablemente la probabilidad. La cuarta señal está en tu geografía familiar. Y aquí el mapa habla con más claridad que cualquier test genético. Los celtas dejaron su huella más profunda en las tierras de la franja atlántica de Europa, esa franja costera que va desde el noroeste de la península ibérica, sube por la costa atlántica de Francia, cruza el Canal de la Mancha y se extiende por las Islas Británicas. Si tu familia tiene raíces en cualquiera de estas regiones, la probabilidad de ancestría celta es estadísticamente muy alta. En la península ibérica, Galicia es el territorio más claramente celta. Los galaicos, los pueblos celtas que habitaban esta región, dejaron una cultura material extraordinaria que incluye los castros, esos asentamientos fortificados en colinas de los que se han excavado cientos en Galicia y el norte de Portugal. La música gallega con gaita, la tradición de las meigas, las leyendas de la Santa Compaña. Muchos elementos de la cultura gallega tienen raíces directamente celtas. Asturias, Cantabria y el norte de León y Portugal también fueron territorios con fuerte presencia celta. Los celtíberos ocuparon gran parte del centro y norte de la meseta castellana, Aragón y partes de La Rioja y Navarra. Si tu familia viene de cualquiera de estas regiones, llevas sangre de territorios donde los celtas vivieron durante siglos. Fuera de España, las regiones celtas son bien conocidas. Irlanda, Escocia, Gales, Cornualles, la isla de Man y Bretaña son los 6 territorios donde las lenguas celtas sobrevivieron hasta la época moderna o siguen vivas hoy. El irlandés, el gaélico escocés, el galés y el bretón se siguen hablando. El córnico de Cornualles y el manés de la isla de Man se extinguieron como lenguas nativas, pero están siendo revividos. Si tu familia tiene raíces en cualquiera de estos territorios, la conexión celta es prácticamente garantizada. Pero la diáspora celta va mucho más allá de Europa. Millones de irlandeses, escoceses y galeses emigraron a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Argentina durante los siglos XVIII, XIX y XX. Si tu familia tiene raíces en la Patagonia Argentina, donde se establecieron colonias galesas en el siglo XIX, o en las comunidades irlandesas de Boston, Nueva York o Chicago, o en las comunidades escocesas de Nueva Escocia en Canadá, la sangre celta viajó contigo. La quinta señal está en tu apellido y en las tradiciones familiares. Los celtas tenían sistemas de nombres muy específicos que sobrevivieron durante siglos en las regiones celtas y que dejaron apellidos reconocibles que millones de personas llevan hoy. Los prefijos Mac y Mac en los apellidos irlandeses y escoceses significan hijo de en gaélico. MacDonald, hijo de Donald. McCarthy, hijo de Carthage. Mackenzie, hijo de Kenneth. MacLeod, hijo de Leod. Si tu apellido empieza por Mac o Mac, tienes una conexión directa con el sistema de nombres gaélico celta. El prefijo O en los apellidos irlandeses, como O'Brien, O'Connor, O'Sullivan, O'Neill, significa nieto de o descendiente de en irlandés antiguo. Es un marcador inequívoco del linaje gaélico celta-irlandés. En Gales, el sistema era el prefijo AP, que significaba hijo de, y que con el tiempo se fusionó con el nombre, creando apellidos como Price, de ap Rhys, Powell, de ap Hywell, Pritchard, de ap Richard, y Bowen, de ap Owen. Los apellidos galeses más comunes como Jones, Davis, Williams, Evans y Thomas, aunque parecen ingleses, fueron adoptados por familias galesas cuando se les obligó a usar el sistema de apellidos inglés, reemplazando el sistema patronímico celta original. En Galicia y el norte de Portugal, los apellidos con raíz celta son menos obvios porque fueron latinizados durante la romanización y posteriormente castellanizados. Pero los topónimos celtas abundan. Cualquier lugar cuyo nombre contenga Briga tiene raíz celta, porque Briga significaba fortaleza o asentamiento elevado en las lenguas celtas. Coimbra viene probablemente de Conimbriga, Segóbriga, Lacóbriga, Nemetóbriga. Todos son nombres celtas que salpican la geografía del noroeste ibérico y del centro de la península. Y más allá de los nombres, hay tradiciones que los investigadores asocian con la cultura celta y que sobrevivieron durante milenios en las regiones atlánticas.
La noche de San Juan con sus hogueras, que coincide con el solsticio de verano, es una celebración que tiene raíces precristianas celtas. La tradición de Halloween, originada como la festividad celta de Samhain, que marcaba el fin del verano y el inicio de la mitad oscura del año, cuando se creía que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se adelgazaba. La costumbre de dejar comida para los difuntos, las procesiones nocturnas de ánimas, las leyendas de seres feéricos que habitan los bosques. Todo esto tiene raíces celtas que sobrevivieron a la cristianización y que siguen vivas en la cultura popular de Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña y Galicia. Ahora bien, hay algo fundamental que debes entender. Al igual que con los vikingos y los moros, los celtas no eran una raza. Eran un conjunto de pueblos que compartían lenguas emparentadas, tradiciones culturales y religiosas similares, y una forma de organización social basada en clanes y tribus. Había celtas rubios y celtas morenos, celtas altos y celtas bajos. Lo que los unía no era la genética sino la cultura. Pero esa cultura se concentró en poblaciones específicas durante suficiente tiempo como para crear patrones genéticos reconocibles que la ciencia moderna puede detectar. Si reconoces varias de estas señales en ti o en tu familia, si tu haplogrupo es R1b y especialmente la subclada L21, si tienes pelo rojo o pecas o piel que se quema al sol, si tu grupo sanguíneo es O negativo, si tu familia viene de la franja atlántica desde Galicia hasta Escocia, si tus apellidos tienen prefijos gaélicos o raíces celtas, la probabilidad de que lleves sangre celta es alta. No una fantasía romántica. Una realidad genética escrita en tu ADN. Los celtas perdieron sus guerras contra Roma, perdieron sus territorios contra los germanos y los anglosajones, perdieron sus lenguas contra el latín, el inglés y el castellano, pero no perdieron su sangre. Su ADN sobrevivió a todas las conquistas, a todas las asimilaciones, a todos los intentos de borrarlos, y hoy sigue ahí corriendo por las venas de millones de personas en Europa, en América, en Australia, en Argentina. Personas que a veces sienten esa conexión inexplicable con la gaita, con los paisajes verdes, con las leyendas de guerreros que luchaban pintados de azul. Esa conexión no es imaginaria, es genética. Y tu cuerpo lo sabe, aunque tú no lo supieras hasta ahora. Si reconociste alguna de estas señales en ti o en tu familia, cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo lo que tu ADN dice sobre ti, suscríbete y dale like para que este video llegue a más personas.